Entonces acá tenemos nuestro diagrama de momentos y él llega a un punto en el cual el momento es cero. Estamos calculando esta distancia x hasta donde las barras trabajarían. Acá está nuestro momento negativo de 42.953.11 kilogramos fuerza por metro. Y en toda esta zona X, entonces acá vamos a tener la reacción y el momento, como es negativo, en la cara izquierda lo dibujamos en sentido antihorario. Acá está la carga última y en este punto donde termina el X, el momento va a ser igual a cero. Entonces vamos a calcular cuánto es esa distancia X hasta donde llegarán las barras. Hasta ahí, hasta ese punto van a llegar las barras para que mis barras realmente trabajen. Entonces, como este momento es cero, es este momento que está acá igual a cero. Hacemos equilibrio de fuerzas para hallar esa distancia X. Entonces tendremos que, por sumatoria de momentos en el corte igual a cero, estamos haciendo momentos aquí en el corte, el momento interno es igual a cero. Como es igual a cero, no lo escribimos. Nos produce momento esta fuerza que tiene brazo de X y hace girar a mi punto en sentido antihorario. Entonces ahí tendremos menos 28.258.62 kilogramos fuerza multiplicados por X. El momento, como va en sentido antihorario, va a ser positivo, más 42.953.11 kilogramos fuerza por metro, más el momento que nos produce la resultante intensidad de carga. Ese momento es el área, 77.436.48 kilogramos fuerza sobre metros, multiplicados por X, y actúa en el centro de gravedad, que es X medios, y esto va a ser igual a cero. Entonces, momento de esta fuerza que tiene brazo X negativo, el momento del apoyo positivo, el momento que produce la fuerza igual a su resultante por el brazo, 7.436.48, su brazo es X y actúa en X medios. Entonces ahí nos quedará 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros multiplicado por X cuadrados menos 28.258.62 kilogramos fuerza multiplicados por X, más esto es kilogramos fuerza por metro, más 42.953,11 kilogramos fuerza por metro, igual a cero. Ahí tenemos una ecuación de segundo grado. Si alguno me ayuda para solucionar el cálculo del X en esta ecuación, por favor.
7.436.48 menos 28.258.62, 4.042.953.11. Está dando negativo. ¿Por qué está dando negativo? ¿Cómo? Ah, el cual... Ok, sí, acá faltó dividirlo sobre 2. El del x cuadrado, listo, ok. 7.436.48 entre 2 menos 2.028.258.62 y 42.953.11. No me sigue dando imaginario, que hice mal acá. Que hice mal. Sumatoria de momentos en el corte. 28.258.62 por X. 42.953.11. 2,10. Ok, pero a mí me está dando negativo. Pero reviso a ver qué. El 7.436.48 entre 2, el A, el B es menos 28.258.62 y el C es 42.953.11. 5.49 y 2.10. Listo, ok. Acá tenemos 5.49 y 2.10 metros. Entonces, ese es nuestro valor de X. Tengámoslo presente para calcular de acuerdo a los requisitos que tiene la norma. Entonces, yo comienzo a suprimir barras. Entonces, primero cuando pasan 2 barras, luego cuando pasan 2 barras más, y al final me queda las barras más pequeñas. Cuando hablo que pasan, entonces acá pasan 2, luego aquí pasarán 4, entonces nos quedan estas de acá, ¿sí? En el punto de mayor valor, entonces acá van a estar las 3, acá van a estar las 3 barras que van a absorber mi momento máximo. Luego, si pasaron 4 barras, esta me va a quedar más corta. Entonces, primero, si me pasan 2, suprimo 2, y luego cuando me pasaron 4, suprimo 2 más. Entonces, vamos a calcular el momento resistente de 2 barras cuando pasan estas 2 barras. Entonces, cuando pasan estas 2 barras, voy a calcular el momento resistente. Estas son 2, 2 y 2. Entonces, estas van a ser 2, estas van a ser 2, y estas son las últimas 2. Ahí tengo mis 6 barras. Entonces, primero pasan 2. Entonces, cuando pasan 2 barras, estoy absorbiendo parte del momento resistente. Entonces, el momento resistente, había borrado la fórmula, phi mn igual a phi multiplicado por rho multiplicado por fy
multiplicado por paréntesis 1 menos ρ multiplicado por FY dividido sobre 1.7 por F' sub C multiplicado por B multiplicado por D elevado al cuadrado. Entonces, si deseamos calcular cuánto resisten dos barras, entonces lo que resisten dos barras, tendremos que calcular la cuantía. Entonces la cuantía de 2 número 8 va a ser igual al área de 2 número 8 dividido sobre B por D. Entonces acá tendremos 2 por cada barra que tiene 5.10 centímetros cuadrados. El B de la viga que estamos analizando era de .4, 40 centímetros. Y la profundidad efectiva que estamos trabajando es de 40 centímetros y tendremos la cuantía de las dos barras número 8. Entonces acá tendremos que 2 por 5.1 entre 40 por 44, 0.0 58. Entonces el momento resistente de dos barras número 8 va a ser igual factor de reducción de resistencia de 0.9 por cuantía de 0.0058 por el esfuerzo de fluencia de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados multiplicados por 1 menos cuantía de 0.0, creo que esto es 1.0058 por el FY 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados sobre 1.7 por el F' sub C, que era de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados o 28 megapascales. ...280... Voy a escribir las unidades acá... kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados... y acá arriba kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Eso multiplicado por el B de 0.4 metros, y eso multiplicado por la profundidad efectiva de 44 centímetros elevados al cuadrado. Entonces acá cancelamos este centímetro cuadrado de acá con este centímetro
cuadrado de acá, y nos va a quedar el momento que resisten las dos barras número 8 en kilogramos fuerza por metro. Entonces ese momento phi mn de las dos barras número 8 será igual entonces a, si alguno me ayuda por favor con ese valor, punto 9 por punto 0058 por 4200. Sí. ¿Cuánto, Adriana? 366,11 kilogramos fuerza por metro. Creo que está dando un valor muy pequeño. Reviso la cuantía. 2 por 5.1 entre 40 por 44 elevado al cuadrado. 2 por 5.1 entre 40 por 44. Esto es 1, 2, 3, 5.8 por 10 a la menos 3. Listo, ok. ¿Cuánto? 1.610.000. Ok, esto es. Y estamos trabajando el momento en unidades de kilogramos fuerza por metro. No puede ser mayor. No puede ser mayor que este valor de acá. Ok, listo. Eso está 16.109.07 kilogramos fuerza kilogramos fuerza por metro. Listo. Entonces, eso es lo que resisten dos barras. Cuando ya pasaron, entonces me quedan las otras dos. Es decir, dos barras me absorben este momento, las que pasaron, y las otras cuatro me absorben el excedente. O sea, voy a hacer acá el diagrama. Entonces acá estas dos me absorben una parte, estas dos me absorben otra parte, y estas dos que pasan, entonces estas dos que están pasando me están absorbiendo esta parte del momento, y el excedente lo están absorbiendo estas cuatro. El excedente de este momento negativo que estamos calculando. Ahora, tengo cuatro barras, entonces
estas 4 barras me están absorbiendo el momento y las otras 2 que me quedan me absorben el excedente del momento, o sea que van a haber unas que van a ser más cortas, entonces van a estar estas 2 que son las más largas y me quedan estas 4 que quedarán suprimidas y luego cuando pasan estas 4 me quedan suprimidas estas 2. Entonces vamos a calcular la distancia, vamos a llamar a esa distancia una distancia x1 cuando pasaron 2 barras. Cuando pasaron 2 barras, ¿cuál va a ser el valor de esa distancia x1? Entonces el mismo procedimiento para acá, pero vamos a llamarle a este valor de acá, en vez de x, vamos a llamarle x1. Voy a copiar esto aquí. Entonces, esto lo llamo x1, pero ahora mi momento si tiene un valor y ese momento, como es un momento negativo en la cara derecha, lo dibujo en sentido horario y ese momento es el momento que resisten las 2 número 8 que pasaron. Que nos dio 16.109.07. 16.109.07 kilogramos fuerza por metros, y este momento va en sentido horario. ¿Y por qué va en sentido horario? Porque sigue siendo un momento negativo. Estamos en diagramas de momentos negativos, o sea que nosotros estaríamos acá en este valor que sigue siendo momento negativo. Entonces, como es momento negativo, el momento negativo en la cara izquierda actúa en sentido antihorario, en la cara derecha actúa en sentido horario. Recordemos las convenciones. Entonces, momento negativo en la cara izquierda, sentido antihorario, en la cara derecha, sentido horario. Este momento acá sigue siendo negativo, entonces por eso el sentido que le colocamos acá va en sentido horario, ¿sí? Porque es negativo, sigue siendo momento negativo. Entonces, calculamos la distancia x1, y tendremos entonces, por sumatoria de momentos en el corte, haciendo sumatoria de momentos acá, entonces acá tendremos que sumatoria de momentos en el corte igual a 0. Entonces acá tendremos el momento que produce la reacción de 28.258.62 kilogramos fuerza. El brazo es X. El momento que actúa en el apoyo, este será más 42.953.11 kilogramos fuerza por metros, menos el momento resistente de las 2 número 8 que pasaron, 16.109.07 kilogramos fuerza por metro, más el momento que produce
La resultante de la intensidad de carga, ese momento es de 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X multiplicados por X medios, y para que esto esté en equilibrio, esto será igual a 0. Revisamos los momentos. El que produce la reacción de 28.258.62 negativo, su brazo es X1. El momento en el apoyo, 42.953.11. El momento resistente de las dos barras que están pasando, y el momento que produce la intensidad de carga, su resultante por su brazo, esto es X1, y esto es X1. Entonces de ahí nos quedará 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros dividido sobre 2 multiplicados por el X1 elevado al cuadrado menos 28.258.62 por X1, y de los momentos nos queda 42.953.11 menos 16.109.07 más 26.844,04 kilogramos fuerza por metro, y esto es igual a 0. Entonces obtenemos el valor de la distancia X1. Esto me faltó dividirlo sobre 2 otra vez. Entonces ayudo, si alguno me ayuda con esa distancia X1. .11 y el otro valor 1.11. Porque debe ser que dar la misma solución, ¿no? Ok, 1.11. Entonces esa es mi distancia X1 cuando pasan 4 barras y suprimo 2, ¿sí? Entonces pasan 4 barras y suprimo 2. Calculemos ahora el momento resistente. El momento resistente cuando suprimo 2 barras y pasan 4. Entonces el momento resistente de esas 4 será igual a entonces acá pasan 4 y se suprimen 2.
pasan 4, se suprimen 2, es decir, que están pasando estas 4, o sea, 2 y 2, 4, y se van a suprimir las otras 2. Entonces, lo mismo, calculamos el momento resistente para esas 4 barras que están pasando. Para no copiarlo otra vez, voy a copiar todo esto de acá. Ok, entonces si están pasando 4 barras, entonces la cuantía ahora será aquí de 4 y el área será aquí de 4, y esto acá tendremos que multiplicarlo por 4, y solo vamos a cambiar el valor de la cuantía porque ahora son 4 barras el momento resistente de las 4. Todo va a ser igual, lo único que nos va a cambiar es la cuantía. Ese valor de la cuantía va a ser 4 por 5.1 entre 40 por 44. Esa nos da cuantía de 0.0 0.0 0.012 11.5 0.012 1 2 1. Ok, y pues esto va a dar el doble de la resistencia, ¿no? Porque las barras son iguales. Entonces acá cambiamos a 0.012, donde está la cuantía, y acá cambiamos a 0.012 y obtenemos lo que resisten las 4 barras número 8, que para ese caso ese valor nos dará a mí me da 31.407.47 kilogramos fuerza por metro. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? Entonces, sí, sí,
No, porque mínimo son 2 barras, ¿sí? O sea, mínimo son 2 barras, entonces esas barras deben ir mínimo hasta el punto teórico de corte y extenderse una longitud de anclaje. Y esa longitud debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo que no hemos calculado aún. Entonces, acá nos están pasando 4 barras y se están suprimiendo 2. Pero primero habían pasado 2 barras y se suprimían las otras 4. O sea, vamos a hacer supresión de barras, vamos a optimizar a 0. Entonces, con esto vamos a determinar una distancia x2 para calcular hasta el punto donde deben llegar esas 2 barras que se están suprimiendo. Cuando pasaron 4, entonces el mismo procedimiento, y lo único que nos va a cambiar es el momento resistente de las 4 barras. Entonces acá tendremos esto igual a copiarlo todo porque pues todo va a ser igual. Pero acá nos cambia nuestro momento resistente, que ya son 4, número 8, y las 4 número 8 entonces tienen un momento resistente de 31.407.47 31.407.47. Y cuando hacemos equilibrio de momentos en el corte, es decir acá, todo queda igual. Lo que me cambia es este valor de acá, que es negativo, el momento de 42.000, el momento de la reacción. Esta distancia aquí ahora la vamos a llamar x2. x2, entonces acá esto cambia a x2. Esto aquí cambia a x2. Esto aquí cambia a x2. Y el término independiente va a cambiar porque ahora tendremos 42.953 menos este valor que cambia a menos 31.407.47, que es el momento de acá, 31.407.47. Entonces acá el valor del término independiente nos va a cambiar a 42.953.11 menos 31.407.47 a 11.545.64, y estos valores ya no son x1 sino que esto es x2 y este último también es x2. Entonces voy a escribir bien esto acá. Esto es
Esto es x2 sobre 2, de resto igual. Entonces el mismo procedimiento, acá lo que nos cambia es el momento resistente de las 4 número 8, y cuando calculamos el momento resistente de 4 número 8, entonces suprimimos 2 barras. Tendremos entonces que este es el momento resistente de las 4 número 8, lo colocamos para el diagrama de fuerzas. El momento acá sigue siendo igual, la carga sigue siendo igual, la reacción sigue siendo igual. Es decir, que esto sigue siendo igual, pero ahora la distancia se llama x2, el momento del apoyo, el momento que sí que es negativo, de las 4 barras que es negativo. Estaremos más arriba, estaremos aquí, estas 4 barras, y esta es la que estoy suprimiendo, esa 4 barras, esta es la que estoy suprimiendo porque calculo el resistente de estas dos. Y soluciono de esta ecuación cuadrática el valor del x2. Si hay alguno me ayuda, por favor, para el cálculo del x2. $7,436.48 entre 2, el A, el B menos 28.258.62 y el término independiente 11.545.64. El A 7.436.48 entre 2, 7.436.48 entre 2, el B menos 28.258.62, el C 11.545.64, 716 y punto 43. Entonces tenemos 3 distancias que hemos calculado: una distancia x, una distancia x1 y una distancia x2. Acá tenemos una distancia x, una distancia x1 y una distancia x2. Entonces, la primera distancia x1 es hasta el punto teórico de corte. Esa distancia x1 que nos daba un valor de
X de 2.10 metros. Entonces, distancia X de 2.10. Este es hasta el punto teórico de corte. Es decir, hasta donde las barras trabajarían. Si lleváramos todas las barras hasta ahí, hasta donde las barras trabajarían. La distancia de X1, que es la distancia que corresponde a cuando suprimimos 4 barras, es decir, pasan 2 y suprimimos 4. Esa distancia X1 de 1.11 metros. Entonces, en este caso, pasan 2 y suprimimos 4. Y la distancia X2 que nos dio 0.42 metros. En la cual pasan 4 y se suprimen 2. ¿Por qué siempre nos va a dar dos valores? Porque este primer valor es hasta donde el momento es 0 y este segundo valor es hasta donde el momento es 0. A nuestro diagrama de momentos tiene esto, entonces el diagrama de momentos es algo así. Viene aquí, viene, sube, viene y sube. Entonces, hasta acá será una primera solución. Y acá es donde el otro valor del momento es 0. A nosotros nos interesa es la distancia más corta, que es la distancia existente entre este punto desde aquí hasta acá. Y acá estarán los momentos, entonces, de el que resiste 2, el que resiste 4, y acá el momento resistente de la 6. Entonces, este es mi momento resistente de 2 barras, y entonces pasan estas 4 de arriba. En rojo, este es el momento resistente de mis 4 barras. Entonces, suprimo estas 2 de aquí. Entonces pasan 2, suprimo 4, pasan 4, suprimo 2. ¿Qué nos dice a nosotros, la norma? Que nosotros debemos extender las barras más allá de los puntos teóricos de corte X1, X2 y X. ¿Cuánto lo debemos extender? Entonces dice la norma que para momentos negativos entonces nos dice la norma que el desarrollo del refuerzo para momento negativo
La norma me dice lo siguiente. Me dice que el refuerzo para momento negativo en un elemento continuo restringido en voladizo o en cualquier elemento, un pórtico, debe anclarse en o a través de elementos de apoyo mediante una longitud embebida por medio de ganchos o anclajes. Esta parte está haciendo referencia a una columna extrema. Entonces lo que nos está diciendo aquí el código es que cuando es una columna extrema, entonces debe anclarse con gancho, ¿sí? Nos dice también que el refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida en el vano según lo requerido en C.12.1 y C.12.10.3. Esto hace referencia a la longitud de desarrollo. Y dice que por lo menos un tercio del refuerzo total, entonces por lo menos un tercio del refuerzo total en el apoyo proporcionado para resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de inflexión o el punto teórico de corte, ¿sí? Por lo menos un tercio, no menor que la profundidad efectiva, 12 veces el diámetro de la barra o la luz libre dividido sobre 16. ¿Cuántas barras estamos colocando? Nosotros estamos colocando 6 barras. Entonces estamos colocando 6 barras, un tercio del refuerzo total por tracción. O sea, acá nosotros estamos colocando, voy a llevar esto a la última hoja para que tengamos un orden lógico. Entonces, en la clase pasada me preguntaba, bueno, hasta dónde extendemos el acero de momento negativo? Entonces lo extendemos hasta la longitud de desarrollo hacia la izquierda. Y debemos llevarlo hasta el punto teórico de corte y a partir del punto teórico de corte colocar una longitud de anclaje. Pero mínimo el 33% de ese acero debe llegar hasta el punto teórico de corte de acuerdo a lo que establece el código. Entonces este es el desarrollo del refuerzo por momento negativo. Sí, dime. No te entendí la pregunta, Adriana. ¿Este? Sí. Esta. Esta es X, sí. Esta es X. Hasta el punto de inflexión. Entonces, las distancias, fíjate que cuando pasan 4 barras, la distancia comienza a reducirse. Entonces tendremos para 2 barras que pasan. Entonces acá tendremos la distancia x1 y cuando pasan las 4 barras, entonces la distancia x2 que se vuelve más pequeña. También distancia x2.
el valor más grande es hasta el punto de inflexión, ¿sí? Hasta el punto de inflexión, esta distancia de x1 cuando pasan 2 barras y x2 cuando pasan 4 barras. Entonces vamos con lo que dice el código, pues, pero voy a jalar la figurita en la cual se está mostrando el punto de inflexión que es el punto teórico de corte, hasta acá, y a partir de ese punto nosotros debemos extender de 12 veces el diámetro de la barra o la longitud libre sobre 16. Ok, y vamos a calcular la distancia a la cual se debe extender la barra más allá del punto de inflexión o del punto teórico de corte. Entonces, ¿hasta dónde debemos extenderlo? Entonces, hasta el punto de inflexión, nosotros debemos extender la barra. La profundidad efectiva, que en nuestro caso es 44 centímetros, 12 veces el diámetro de la barra. Entonces todas son número 8, entonces acá tendremos 12 por el diámetro de la barra, que es 2.54 centímetros. Entonces acá tendremos 12 por 2.54. $30.48. O la luz libre dividido sobre 16. La luz libre de la viga que estamos analizando era de 7.6 metros. La luz libre que estamos analizando, 7.6 metros. $7.6 metros sobre 16, 760 centímetros entre 16, 47.5 centímetros, o 0.475 metros, y de los tres valores nos gobierna el mayor valor. Acá nos estaría gobernando 47.5 centímetros. Entonces la longitud de anclaje esta va a ser igual a 47.5 centímetros o 0.48 metros. Redondeemos esto a 0.48 metros. Entonces lo que nos está diciendo a nosotros la norma es que nosotros debemos extender el punto teórico de corte o el punto de inflexión una longitud de anclaje que es el mayor valor entre la profundidad efectiva, 12 veces el diámetro de la barra, o la luz libre sobre 16. Eso significa que nosotros tendremos para las dos barras que se suprimen, tendremos una longitud de la barra. Entonces acá para estas 4 barras suprimidas, entonces tendremos que para estas 4 barras suprimidas tendremos que extender esto 48 centímetros.
Para estas tendremos que extender esto 48 centímetros, lo cual significa que nosotros tendremos lo siguiente. Entonces, desde, desde este punto hacia la derecha, vamos a extender esa barra la longitud de anclaje. Y desde este punto hacia la derecha vamos a extender la longitud de la barra, pero hacia la izquierda también vamos a extenderlo porque este diagrama de momentos es igual. Acá solamente lo estoy calculando para hacia la derecha, pero hacia la izquierda es igual y le sumamos el ancho del apoyo de 0.4. Recordemos que este diagrama de momentos continúa hacia acá. Y son iguales, ¿no? O sea, son iguales. Miremos acá en la figura que tiene la misma, son iguales, ¿no? Entonces esto acá tiene luz libre de 7.6, luz libre de 7.6. El momento, yo estoy calculando hacia allá, pero los mismos valores son hacia acá, ¿no? Los mismos valores son hacia acá. Porque las reacciones siguen siendo iguales. Recuerden que la planta que estábamos dibujando nosotros acá es esto, ¿no? Es esto, entonces hacia arriba 7,6, hacia adentro 7,6 libre, significa que los valores son iguales hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, aquí tengo un punto teórico de corte X hacia la derecha, pero hacia la izquierda va a ser igual. Una distancia X1, pero hacia la izquierda va a ser igual. Una distancia X2, pero que hacia la izquierda también va a ser igual. O sea que la longitud que va a tener la barra es la distancia X1 más la longitud de anclaje. Y eso va a ser multiplicado por 2 y le sumo el ancho del apoyo. No sé si alguno tiene preguntas de eso que explicaba allí. O sea, aquí mi diagrama de momentos es igualito. Entonces esto viene acá. Y los valores de los momentos negativos son los mismos, ¿sí? Entonces acá tengo W por Ln sobre 10. Acá tengo W por Ln sobre 10. Acá tengo distancia de 7.6. Libre. Acá tengo distancia libre de 7.6 metros. En esta zona tengo carga última de 7436.48. En esta zona de acá también tengo carga última de 7458. Acá el cortante va a ser W por 7.6 sobre 2. Acá el cortante va a ser W por 7.6 sobre 2. Es decir, que la distancia X que va hacia la derecha también va a ser la distancia X hacia la izquierda. La distancia X1 hacia la derecha va a ser también hacia la izquierda. Y la distancia X2 también va a ser hacia la izquierda. Entonces estoy calculando la supresión de esas barras o la longitud de esas barras suprimidas. Entonces tendremos que va a ser 2x más la longitud de anclaje multiplicado por 2 más el ancho del apoyo, la barra que llega hasta el punto de inflexión para la X1 y para la X2, ¿sí? Entonces vamos a calcular cuánto es esa longitud. Y esas longitudes mínimo deben ser iguales a las longitudes de desarrollo. Entonces, como son iguales, las vamos a multiplicar por 2. Entonces, vamos a calcular las longitudes de las barras.
vamos a calcular las longitudes de las barras superiores número 8. Entonces, las primeras dos número 8 esas primeras dos número 8 es cuando pasaron 4, entonces suprimo 2, ¿sí? Pasaron 4, suprimo 2, es decir, que la longitud de esas barras, cuando pasaron 4 y suprimo 2, entonces tendré 2 veces esta distancia. ¿Cuál va a ser? ¿X1 o X2? Más la longitud de anclaje, y a eso le sumo el ancho del apoyo. Este X, ¿cuál es? ¿El X1 o el X2 o el X? Acá, entonces digo que pasan 2 barras y suprimo 4. Acá pasan 4 y suprimo 2, o sea que esa distancia es 0.42, ¿no? Pasaron 4 y suprimo 2, entonces esta distancia va a ser mi distancia X2, ¿sí? Entonces pasaron 4 y suprimo 2, va a ser mi distancia X2. Acá pasan 4 y suprimo 2 barras. Entonces ahí tendremos que, ¿por qué por 2? Porque es simétrico, ¿no? Lo que decía ahorita. Entonces, pasaron 4 barras, suprimo estas dos, entonces aquí tengo esta distancia X2 hacia la derecha, aquí tengo esta distancia X2 hacia la izquierda, a esta distancia X2 le coloco la longitud de anclaje, acá también le coloco la longitud de anclaje y le sumo el ancho del apoyo. O sea, hasta ahí esa distancia X2, reemplazando los valores. Entonces, las primeras dos barras que se suprimen, entonces aquí tenemos que la longitud de esa barra va a ser igual a 2 multiplicado por el X2 de 0.42 metros más la longitud de anclaje que nos dio 0.48 metros. Y a esto le voy a sumar el ancho del apoyo, y creo que el ancho del apoyo era 0.40. Ancho del apoyo de 0.4 metros. $0.4 metros. Y aquí obtenemos la longitud de las dos primeras barras que suprimo. Ahí tendremos que eso va a ser 2 por 0.42 más 0.48 más 0.4. 2 por 0.42 más 0.48 más 0.4. 2.2 metros. Esto acá es
2.2 metros. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Pero ¿qué debe pasar con estas dos barras, número 8, estas dos barras número 8 que yo estoy suprimiendo? A partir del punto de esfuerzo máximo, hacia la derecha y hacia la izquierda, mínimo debe tener la longitud de desarrollo. ¿Para qué? Para que alcance su esfuerzo de fluencia. Entonces, esta distancia que me suma x2 con la longitud de anclaje hacia la derecha, esta distancia que me suma x2 más la longitud de anclaje hacia la derecha, mínimo debe tener la longitud de desarrollo. Entonces debo chequear cuánto es la longitud de desarrollo de esa barra número 8 y la distancia. Entonces acá voy a hacerlo aquí abajito. Entonces aquí tengo el x2 y donde termina x2, acá tengo mi longitud de anclaje. Entonces, esta distancia hasta el punto teórico de corte más la longitud de anclaje debe ser mayor que mi longitud de desarrollo. Entonces, tendré que calcular mi longitud de desarrollo y compararla con el valor de la distancia de x2 más la longitud de anclaje. Y si la longitud de desarrollo es mayor que x2 más la longitud de anclaje, entonces tendré que colocar mi longitud de desarrollo. Lo mismo hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda, mi distancia x2 más mi longitud de anclaje mínimo debe tener la longitud de desarrollo. Y por acá tengo el ancho del apoyo, de 0.4 metros. Significa que si estas distancias son menores que la longitud de desarrollo, la longitud que tendré que colocarle a la barra es 2 veces la longitud de desarrollo más el ancho del apoyo. Entonces vamos a revisar cuánto nos da el valor de la longitud de desarrollo. Pero continuamos la próxima clase.